Ya está, quiero pedirte algo. Escoge entre estas dos opciones. Opción 1, tener clases con un profesor particular. Opción 2, tener clases en una escuela o academia. Hace unos días un suscriptor me escribió por Instagram y me preguntó dónde se estudia para ser guitarrista profesional y cómo se llamaba la carrera exactamente en la que te convertías en guitarrista profesional. Para su sorpresa, le comenté que no había ningún camino estandarizado para poder trabajar de la música y para convertirte en un guitarrista profesional. O sea que los caminos podían ser formarse con un profesor o también formarse en una escuela o institución. Lo que sí quiero dejar en claro es que normalmente a los guitarristas que han estudiado se les llama guitarrista profesional y a los guitarristas que no han estudiado de manera más institucional se les llama guitarristas de profesión. Aún así, en el mundo de la música real, ese tipo de separación es prácticamente ridícula. Y eso responde a que en el mundo de la música generalmente nadie te pide papeles para poder ingresar a tocar algún lugar, subirte a un crucero, ser guitarrista de sesión, etc. Sí, para lo que te piden mucho papeleo es para ser profesor en una institución. Entonces podemos decir que el músico en general se defiende a través de las audiciones y sus presentaciones y obviamente en este bagaje que se llama prestigio. Pero más allá de eso, quiero darte una pequeña guía de los pros y los contras de estudiar con un profesor particular y de estudiar institucionalmente, sea en una academia o en una escuela de música moderna. Nuestra primera opción es estudiar con un profesor particular. El primer pro para estudiar con un profesor particular es que el profesor súper sabio va a poder solucionar tus dificultades de manera personalizada. Los profesores generalmente saben que los guitarristas autodidactas saben un poquito de esto y un poquito de aquello, pero también tienen grandes falencias en ciertos aspectos de la guitarra eléctrica. Por lo tanto, un profesor bueno va a intentar nivelar todos esos conocimientos para llevarte al siguiente nivel. Otro beneficio interesante de estudiar con un profesor particular es que no solamente vas a aprender conceptos técnicos y teóricos de la música, tanto como la ejecución o como la teoría como tal. La parte interesante también es que vas a conocer su visión sobre la música. Se generan conversaciones muy interesantes que no estarían en una malla curricular como de una institución y aún así son geniales. Aprendes su sonido, su manera de tocar y su visión de la música. El tercer punto es que el profesor particular, si es bueno, siempre va a buscar la mejor estrategia para explicarte las cosas como mejor las comprendas. Esta idea de que yo he intentado tener clases y ningún profesor me ha funcionado es sin menor duda de que el profesor nunca se puso las pilas para enseñarte. Nunca investigó, nunca se preguntó cómo podía llegar con el conocimiento hacia tu persona. Pero en general, los profesores buenos y dedicados siempre están preguntándose cómo es que mi alumno aprende. Y el pro número 4 es que la clase, al ser un poco más íntima y no haber tanta gente, el alumno siempre puede tomar determinaciones como volver a preguntar, decirle al profesor que no entiende y ponerse en un papel quizás un poco más vulnerable dentro de la educación y dentro de su aprendizaje. Eso está genial porque el profesor te puede dar un seguimiento súper bueno mientras estás estudiando. Eso es súper importante para que el alumno sienta que todo lo que aprende está claro como el agua. Pero no todo es perfecto en las clases particulares. Contra número 1. Si tu profesor es desorganizado, seguramente en una clase vas a estar viendo cómo tocar la primera posición de la escala pentatónica y en la segunda clase te va a estar explicando cómo pelar una mandarina. Esa es una gran dificultad porque muchos profesores no planifican sus clases ni tampoco tienen un programa. Entonces sucede que el profesor hace una especie de vómito musical sobre el alumno sin dar ningún lineamiento de lo que están estudiando.
Número 2. Con un profesor particular no vas a obtener ninguna certificación, pero sí vas a obtener el renombre del profesor. Si tú o tu familia están acostumbrados a los títulos universitarios pegados en la pared y si todo el mundo se centra en eso en tu casa, creo que esta es la peor opción que puedes tomar. Las clases personalizadas son súper acogedoras y son agradables, pero como número 3 de los contras, te voy a comentar que lamentablemente tú como alumno nunca vas a estar en paralelo con tu profesor. La parte interesante cuando tomas clases más grupales es que teniendo paralelos siempre tienes alguien con quien medirte de manera sana, pero es muy válido. Por eso la pregunta más general que hacen los alumnos cuando tienen clases particulares es decirle al profesor, ¿voy bien o voy mal? Porque no hay ningún estándar con el cual medirte. Y es así como llegamos a nuestra segunda opción, la educación de academias o de escuelas modernas de música. Pro número 1. Las academias ya tienen un bagaje muy extenso de cómo hacer las clases y de cuáles son sus planes y programas. Por lo tanto, estudiar en una academia significa que siempre va a haber un lineamiento muy claro de lo que tienes que estudiar, de lo que tienes que rendir y cuándo se terminan los ciclos. Pro número 2. Generalmente en una academia hay un profesor de guitarra que está concentrado en ayudarte con el instrumento, pero a la vez hay clases de teoría, hay clases de sonido y producción de guitarra y etcétera. Y eso está muy bueno porque diferentes profesores tienen diferentes cargos para enseñar. Y eso es tremendo porque siempre hay gente muy especializada. Si es una escuela de renombre, ten en cuenta que ahí adentro van a haber viejos cracks. Pro número 3. Hacer contactos en el mundo de la música es sumamente importante. Si tú te encariñas con profesores, compañeros y cualquier persona que esté alrededor del mundo de la música, ten en cuenta que eso siempre van a ser contactos. Créeme, cuando yo estudié, la gente que terminó trabajando como músico era la más amiguera y la más sociable. Si tú sientes que eres de ese tipo de personas en una escuela de música, vas a estar impecable. Y punto número 4, que está muy nexado al 3. Gracias a este compañerismo, también muchas cosas de las que quizás no entiendas van a ser apoyadas por tus propios compañeros. Tus propios compañeros te van a dar tips, te van a dar consejos y eso te va a hacer mejorar. No hay nada mejor que tener a un rival amigo al lado tuyo. Pero es hora de las contras. Número 1. La educación institucional es un negocio. Y por lo tanto, como en las redes sociales les encanta que tú estés mucho rato viendo Facebook, Instagram o YouTube, en una educación institucional sucede lo mismo. Al principio de la carrera, si es que vas a tomar una carrera profesional, la dificultad va a ser es que te vas a encontrar con muchos ramos o muchas materias que están ahí por relleno, para que te sientes en un pupitre, para que escuches y simplemente gastes tu tiempo. Y sabemos que tiempo es igual a dinero. Atentos aquí. No estoy diciendo que todas las carreras hagan eso, pero existen muchos ramos de corte propedéutico que están colocados ahí solamente para rellenar. Número 2. En instituciones privadas, las personas que terminan titulándose o terminando la carrera son gente que sabe mucho y que aprendió muchísimo durante la carrera o gente que tiene dinero. Y esto te lo digo a razón de mi propia experiencia. En la escuela en donde yo estuve, me di cuenta que cuando la gente se tituló o terminó un ciclo, pasaba ese tipo de situación. La gente que tenía dinero pagaba por los exámenes. Esto me lleva a decirte un consejo súper importante. Cuando tomes una institución para poder estudiar, siempre debes tener en cuenta si es que tiene buen prestigio y si es que el círculo de músicos de tu ciudad o de tu país ve a esa institución como una institución seria. Cualquiera puede abrir un lugar y ponerle academia de música o escuela moderna de música en ciertos países sin mucha fiscalización de parte de algún ministerio de educación dentro de los países.
Y punto número 3, y creo que el más despiadado de este video, en las academias de música o en las escuelas modernas, al profesor no le interesa de que tú aprendas. Y esto es totalmente sabido. Lo podemos ver hasta en películas de educación musical. Los profesores, entre comillas, quizás los más viejitos, son despiadados. Por lo tanto, no van a estar preocupados de que aprendas. Van a estar preocupados de que tú corras detrás de sus conocimientos y tú corras detrás de ellos. Es triste porque al final, cuando tú entras a una escuela de música, lo que quieres es que te enseñen. Y sí, puede que te enseñen, pero quizás fue tan rápida la enseñanza que no van a volver a repetir solamente para ti o para un grupo de 2 o 3 personas que son los que más le cuestan. Y esa gente generalmente queda muy rezagada. Y se entiende este punto igual porque un profesor no se puede encargar solamente de un alumno, sino que de un grupo grande. Por ejemplo, 10, 15, hasta 20 alumnos en el salón. El profesor no puede estar tan preocupado de todos. Un factor gigantesco, por otro lado, es la situación que estamos viviendo en nuestros días. El hecho de que la pandemia haya cancelado todas las actividades presenciales o cierta de ellas nos invita mucho ahora a la educación online y eso puede afectar brutalmente en el aprendizaje de un alumno y en el método de enseñanza de un profesor. Este contexto no lo podemos olvidar nunca. Y ahora te toca a ti. Cuéntame, ¿qué harías tú? ¿Desearías tener clases con un profesor particular o en una institución? Déjamelo saber aquí en la casilla de comentarios y obviamente escribe el porqué. Y nos vamos directamente a nuestra zona y a nuestro espacio de consultorio. Guillermo Rojas pregunta: mi consulta es, ¿hasta cuánto tiempo se puede estudiar teoría musical si uno quiere tocar como hobby? No para ser un músico profesional. Y en realidad, cuando tú empiezas a conocer la teoría musical, creo que es como un viaje solamente de ida, porque al final estás entendiendo como la base del lenguaje de la música. Entonces, conozco mucha gente que le encanta estudiar teoría, pero no es un músico profesional. El hecho de que seas un guitarrista que le gusta la teoría, pero que la guitarra la toma como hobby, no quiere decir que tengas que llegar hasta un nivel de teoría. Puedes estudiar lo que tú quieras si es que te acomoda. José Mejía dice: ¿por qué se me duermen los dedos de la mano derecha? Puede ser mala postura o puede ser esfuerzo de la púa. Se me duerme el dedo anular y el meñique. Posiblemente esta sensación de adormecimiento que me estás diciendo es porque tu mano está muy mal ubicada al momento de tocar. Y ese quizás doblez de la mano derecha está evitando la irrigación sanguínea a tu mano. Ten cuidado con esto. Fíjate bien si tu mano también se pone quizás un poco más pálida y también un poco más fría. Si ese tipo de cosas suceden, la dificultad está en la posición. Toma clases. Mesías dice: a la hora de tocar los trastes 18 al 22, ¿cómo debería colocar el pulgar de mi mano izquierda? Siempre tengo problemas en esa zona. Lo que necesitas entender del mástil de la guitarra es que cuando tu mano se va acercando a tu cuerpo, lamentablemente el pulgar tiene que ir un poco más arriba de lo general. Y esto es una discusión que siempre se hace entre los profesores de guitarra clásica y eléctrica. Todos los guitarristas que tú veas tocando van a tener el pulgar un poco más arriba pasado el espacio 12. Y eso no es ningún pecado. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Recuerda que tenemos una discusión enfrente que tenemos que empezar a escribir aquí abajo en la casilla de comentarios. También te acuerdo que todas las consultas me las puedes dejar aquí en el consultorio. #consultorio y deja tu pregunta y la revisamos el próximo video. Deseándote que tengas una semana súper musical y súper guitarrística, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao.